Bueno, me gustaría poder hacer este momento lo más interactivo posible, que todos podamos compartir. Y les voy a pedir, si no tienen cerca suyo, que busquen una Biblia, porque voy a estar pidiéndoles a algunos que busquen algunos pasajes, no sé si lo tienen en su celular. Pero bueno, y voy a compartir, como a mí me gusta, yo soy muy visual, aprendo mucho viendo, leyendo. Dicen que cuando uno escucha y ve escrito lo que escucha, se reafirma, ¿no? Y si uno lo puede escribir, más aún se pueden llegar a grabar esos conceptos, esas nociones que se están impartiendo. Así que he preparado una presentación PowerPoint que voy a compartir con ustedes para que podamos juntos. eh, Ahí está. Bien. ¿Ven todos? ¿Pueden ver la PowerPoint? ¿Sí? ¿Están viendo? Bueno, nos estamos viendo al costado algunos. En este tiempo que el Señor nos ha permitido compartir como home, en este segundo trimestre sería, ¿verdad? O cuatrimestre. En esta segunda etapa que el Señor nos llama a el trimestre. Gracias. Aquí mi esposa me está haciendo mi guionista. Una pregunta que indefectiblemente todos los cristianos tenemos que responder. Es una pregunta que quizás diariamente tenemos que estar respondiendo y no necesariamente verbalmente. Es esta pregunta que aparece aquí en pantalla. ¿Quién decís que es Jesús? Y les voy a pedir si pueden acompañarme en la lectura. ¿Dónde está esta pregunta? Es una pregunta que la hace el Señor, como si Él no supiera, como si Él no conociera el corazón del hombre, como dice la palabra, pero Él nos hace esta pregunta, ¿no? Y Él se las hace a los discípulos. Si no tienen la palabra, aquí estoy citando de la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Rapidito vamos a ver en qué contexto está y por qué es importante que nosotros en este tiempo eh, sepamos responder quién es Jesús o quién decís que es Jesús. Allí dice la palabra: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, y aquí está la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Es decir, todos tenían una versión diferente de quién era el Cristo, de quién era Jesús, quién era el Hijo del Hombre. Ahí está bien clarita la pregunta, ¿no? Y quizás cuando a nuestro alrededor le preguntamos o hacemos esta pregunta, las personas van a decir diferentes cosas con respecto a Jesús. Por eso es tan importante que nosotros eh, tengamos claro quién es Él, para poder responder claramente cuando se nos hace esta pregunta: ¿quién es el Hijo del Hombre? Y Cristo entonces le preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Allí le dice la promesa, la bendición: ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo, ¿no? Luego advirtió, mire qué interesante este versículo a medida que preparaba esto: ¿por qué el Señor les advierte severamente, versículo 20, a los discípulos que no le contara a nadie que Él era el Mesías? ¿Será quizás para que la gente pudiera llegarlo a descubrir a Él personalmente?
¿Por qué Cristo en este momento le pide que no les dijera a nadie quién era el Mesías, cuando luego sabemos que en Mateo 28, en la Gran Comisión, expresamente Él envía a otras personas, envía a sus discípulos a que fueran a compartir a los cuatro vientos, no a todo el mundo, quién era Él, ¿verdad? Pero vemos que en este tiempo el Señor le estaba pidiendo a ellos que no compartieran. Bueno, esto es un paréntesis, por decir así. ¿Cuán es importante que podamos responder esta pregunta? ¿Quién decís que es Jesús? ¿Quién decís vos que es Jesús? ¿Por qué es tan importante la respuesta a esta pregunta? ¿Qué te parece? Porque pensaba que todo en la vida, pero absolutamente todo en la eternidad, está determinado por cómo respondemos a esta pregunta. Lo que piensas, la manera que gastas el dinero, cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, pero absolutamente todas las áreas de nuestras vidas dan de alguna manera respuesta a esta pregunta. Por eso es tan importante que sepamos quién es Él para luego decir que es Jesús, ¿verdad? Pienso que la respuesta a esta pregunta es la base para nuestra fe. ¿Quién decís vos que es Jesús? ¿Te has puesto a pensar alguna vez lo importante de dar una respuesta a esta pregunta? Porque tarde o temprano vamos a tener que dar respuesta a esta pregunta. Tarde o temprano nos vamos a ver en dificultades, en situaciones quizás complicadas en nuestra vida en la que indefectiblemente vamos a tener que responder a esta pregunta. Y no me refiero aquí que, bueno, tenemos que llegar a ser evangelistas, llenar estadios o predicar, que ciertamente algunos pueden que tengan este ministerio, todos tenemos que evangelizar y dar respuesta de nuestra fe, pero a esta pregunta la respondemos de diferentes maneras. ¿Quién decís que es vos, Jesús? Y muchas veces no solamente respondemos esta pregunta verbalmente. Como respondamos a esta pregunta, pensaba, ¿lo vamos a hacer a Él mentiroso o lo vamos a hacer verdadero? La manera como vos respondas, ¿quién es Jesús? De la manera como, no verbalmente decía recién, sino cómo nos conducimos, lo que pensamos, lo que hacemos. ¿Vamos a hacer de Cristo verdadero o mentiroso? Por eso mi pregunta, iglesia, lo que me estaba preguntando el Señor en estos días, ¿cómo estoy respondiendo a esta pregunta? ¿Lo estoy haciendo a Él mentiroso o lo estoy haciendo a Él verdadero? Ya vamos a ver un poquito más acerca de lo que Él dice con respecto a sí mismo y si estoy viviendo esa realidad de quién es Cristo en mí. Iglesia, ¿quién decís que es Jesús? ¿O afirmamos quién Él dice que es o lo negamos? ¿Cómo lo afirmamos? ¿Cómo demostramos quién es? ¿O cómo lo negamos? Y bueno, ciertamente allí tenemos la respuesta de los labios del mismo Señor. Le voy a pedirle a Anita, Anaí, si podés desmutearte y si podés leer este pasaje, por favor. Lo leo de acá lo leo De de la acá. pantalla, como vos quieras. Bien. Lucas 6, 43, 44 dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higo de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto,
todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Bien, gracias Anita. De nada. Home, ¿quién decís que es Jesús? ¿Cómo estamos respondiendo a esta pregunta? ¿Estamos afirmando quién es Él o estamos negándolo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Porque claramente allí dice el versículo 20, de la misma manera podés identificar un árbol por su fruto. Puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Estamos demostrando a Cristo con nuestra vida o estamos negándole? ¿Cómo estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién decís que es Jesús? Ciertamente lo que digamos de Cristo, la manera como nos conducimos, lo que pensamos, lo que decimos, va a depender directamente de cuánto lo conocemos, ¿no? Y estamos en esta etapa de Home, de enfocarnos en Cristo, y así que es fundamental que nos preguntemos cuánto como iglesia, cuánto personalmente lo conocemos al Hijo. ¿Lo conocemos realmente? ¿Cuánto conocemos de Cristo? ¿Cuánto conocemos de nuestro Señor? Estas son preguntas retóricas, ¿verdad? Que nos tenemos que el Señor me comenzó a hacer esta semana. ¿Cuánto realmente si estamos en esta fase de Home, de adentrarnos a la realidad de Dios, a vivir nuestra experiencia con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, para tener una relación profunda con alguien, realmente tenemos que llegar a conocerlo. Por eso esta pregunta, ¿cuánto es que conocemos de Cristo? Y aquí quiero hacer una diferencia entre estas últimas dos preguntas, una diferencia que la da una preposición muy pequeña, ¿no? Es cuánto conocemos de Cristo y cuánto conocemos a Cristo. Y esta es pareciera sutil, ¿verdad? Pero hay una tremenda diferencia entre conocer de Cristo y conocerlo a Cristo. Y pienso que lo que el Señor me estuvo preguntando a medida que me preparaba para compartir esto es mi vida. Da pauta de que o manifiesta que yo conozco de Cristo o que conozco a Cristo. Creo que por ahí pongo un ejemplo. Yo puedo decir que conozco a Donald Trump, por ejemplo. Creo que todos los que estamos aquí conocemos acerca de él. Pero ¿cuánto podemos decir que conocemos a Donald Trump, ¿no? Conocer a significa tener una relación con, ¿no? Saber si le gusta la Coca-Cola, ¿no es cierto? Saber cuándo está malhumorado, todo lo que requiere tener una relación más íntima con la persona. ¿Por qué les parece es tan, pero tan importante que conozcamos a Cristo y no solamente conozcamos de Cristo, ¿no? Sino que lo conozcamos a Él personalmente? ¿Qué les parece? ¿Por qué es importante? A ver, me gustaría preguntarle yo como docente que soy, no sé si ustedes sabían que soy docente, estudié en la facultad y por casi 20 años enseñé. A ver, ¿qué te parece, Sonia? ¿Por qué es importante conocer al Señor, conocer a Cristo y no solamente conocer de Él? Y las dos preguntas son interesantes, ¿no? Podemos conocerlo como una biografía, saber de su vida, y en la intimidad conocemos a otro Cristo.
Si bien es importante conocer la historia, digamos, de la persona, pero más importante es la relación con él. Y en la medida que oramos y buscamos de él es a donde empezamos a tener la intimidad con él, es cuando empezamos a crecer también, ¿no? Cuando dejamos de tener contacto con él es como que se va abriendo también hasta un, no digo un abismo, pero cuando uno deja de compartir con él, nos alejamos, se abre la brecha y perdemos el objetivo. Con él es distinto, con él es distinto. Es una relación que uno tiene que ir construyendo todos los días, leyendo la palabra y orando, ¿no? Buscándole. Bien, No sé si bien. si ahí te respondo. Bien, está bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué les parece? A ver, me gustaría preguntarle a Alejandra Ferreira. ¿Me escuchás, Ale? ¿Por qué es importante conocer a Cristo? Allá está. Hola, Ale. Desmuteate porque no se te escucha. ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Qué te parece? Y porque Jesús es vida. Entonces, si yo no lo conozco, no tengo vida. Y a veces podemos pasar años en las iglesias, y me ha pasado personalmente, de estar, de congregarme, y no conocer al Señor, porque a veces con los hechos uno demuestra que no lo conoce tanto. Por eso me parece que si tengo a Jesús, tengo todo. Eso es lo que yo pienso. ¿Quedó claro? Bien, gracias, Ale. Gracias. Ana Andrada, ¿cómo estás? Contanos, ¿por qué te parece que es importante conocer a Cristo? ¿Se me escucha ahí, Mauricio? Bien, yo mientras hablaba Sonia y mientras la escuchaba Ale, se me venían ciertas cosas así de que muchas veces me hice esa pregunta. Y hay veces que cuando estoy con gente o cuando quizás le doy una palabrita de lo que voy aprendiendo día a día, y hay veces que estoy con gente, con clientes míos, personas allegadas, y ellas me hablan sobre el tema de que conocen a Dios, que creen en Dios. Ellos me dicen así, me dicen, porque Ana, yo creo en Dios. Entonces, muchas veces se me vino a mí esa parte en cuando yo le digo, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Yo creo que esa misma pregunta está también inmersa en lo que acabas de preguntar en cuanto a qué. Que muchas veces, Mauricio, es muy fácil decir, me lo leo entero a esto, lo aprendo completo, pero no tengo la comunión y no le conozco a él. Porque muchas personas quizás puedan leer la palabra completa, conocérsela así, pero quizás no puedan tener esa comunión que solamente luego de leerla, luego de comer, desmenuzar, luego de eso ir a esa intimidad con el Señor, a hablar y conversar con Él, como si fuera que Él está dentro de nosotros mismos. Yo creo que en cierta forma, como cuando dijiste vos recién, Mauricio, ¿qué somos? ¿Qué es lo que nosotros damos del Señor? ¿Qué es lo que estamos conociendo? ¿Qué es lo que manifestamos nosotros? Yo creo que Dios, en cierta forma, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que quiere de nosotros? Es que nosotros nos veamos reflejados en lo que Él es, en cierta forma así, y que nosotros tengamos con Él esa comunión de conocimiento, de conocer de su palabra, pero aparte de eso, de la comunión que podamos tener nosotros con Él mismo. No sé si es eso Bien, lo que me pregunta. Bien, gracias, Anita. No se te escucha, Mauri. Ahí está. A ver ahí.
Perdón la tecnología, a ver, hablando, ¿ahí se me escucha? Ujú. Ahora sí. Ahora sí, bueno, perdón, vamos de vuelta a la pantalla. ¿Por qué conocer a Cristo? ¿Por qué tenemos que conocerlo? Primero, para llegar a la plenitud y a la madurez. Allí Pablo, a nuestros hermanos de la iglesia de Éfeso, les dijo, ese proceso, esto de la nueva traducción viviente, de preparación para la obra de Dios, habla de los ministerios, ¿verdad? De la purificación, del perfeccionamiento de los santos. Ese proceso, dice, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aquí vemos, hermanos, que el llegar a conocer al Hijo es un proceso, ¿no? En el que continuamente vamos creciendo, vamos avanzando. ¿Para qué? Para que lleguemos a ser maduros en el Señor. Y aquí Pablo explica, define qué significa maduro. Otra versión dice perfecto, a la estatura completa. Lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Mire si no es importante llegarlo a conocer, que a través del conocimiento del Hijo vamos a poder llegar a esa plenitud y a esa madurez. Mire si no es importante responder quién es Cristo. Y para responder quién es Cristo tenemos que llegarlo a conocer, porque conociéndolo a Él vamos a poder alcanzar esa plenitud y esa madurez completa que Cristo tiene para nosotros. ¿Por qué conocer a Cristo? Para obtener la vida eterna. A ver, ¿quién puede compartir Juan 17:3? A ver quién tiene la palabra allí. Vamos a ver en Juan 17:3. ¿Qué dice la palabra con respecto a Cristo? ¿Por qué es importante llegarlo a conocer? Leda, ¿pudieras leer esta palabra, por favor? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien enviaste. Vaya, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué llegarlo a conocer entonces a Cristo? Para tener madurez, plenitud. ¿Y qué dice aquí? ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Cómo es esta versión? Que te conozcan a ti, ¿no? Entonces, llegarlo a conocer a Jesucristo, al Padre y a Cristo, vamos a poder obtener la vida eterna. Mire si no es fundamental que lo lleguemos a conocer profundamente. Y tanto más lo llegamos a conocer a Él, tanto más vamos a poder disfrutar de esa eternidad, de esa vida, como decía Ale recién. ¿Por qué conocer a Cristo? ¿Cuántos casados hay aquí? A ver, levanten las manos. Muy bien. Si uno quiere relacionarse íntimamente con una persona, la tiene que llegar a conocer. No me puedo llegar a relacionarme íntimamente con un vecino que lo veo solamente una vez a la semana cuando saca la basura, ¿no? O lo saludo por ahí. ¿Qué intimidad puedo llegar a tener con él? ¿No es cierto? Ninguna. Entonces, es fundamental para poder llegar a relacionarme íntimamente con alguien, llegar a conocerlo, ¿no? A medida que yo he podido conocer a Daniela, tanto más me he sentido atraído a ella, y tanto más me he podido relacionar con él íntimamente, ¿no? Nuestra intimidad con Cristo, con el Hijo, va a estar íntimamente relacionado, valga la redundancia, con cuánto le conocemos. ¿Cuánto le conocemos? ¿Podemos decir que le conocemos íntimamente? A ver, Noé, ¿podés leer primera de Juan 4:20, por favor? Allí está en la placa. ¿Está, Noelia? Espera que está. Y Ahí está. sabemos que el Hijo
de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Bien, gracias, Noé. Entonces, conocimiento, relacionamiento, intimidad, comunión, ¿no? Para poder tener comunión con el Padre, tenemos que tener comunión con el Hijo. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que a tanto mayor intimidad y comunión tengamos con el Hijo, tanto más vamos a poder llegar a conocer el corazón del Padre y tanto más íntimamente nos vamos a estar pudiendo relacionarnos con Él. ¿Vamos bien hasta acá? Denme todos un dedo, por favor. ¿Vamos bien? ¿No se ha dormido ninguno todavía? Dani, vos fíjate si acá tengo a mi ayudante. Si alguien se duerme, Dani me va a decir, ¿cómo conocer a Cristo? Bueno, Mauricio, ¿cómo lo conocemos? Si alguien nos pregunta. Sí, Mauricio, dale. discúlpame. La cita que diste, el último versículo que diste, ¿cuál es? Primera de Juan 4:20. Porque Sí, O no Juan es ese 4:20. versículo, Juan. no es ni Juan 4:20 ni Primera de Juan. Bueno, Sí, iba a decir. está en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Después lo buscamos y lo corregimos. No hay problema. Dale, dale. Pero está en la palabra, lo he sacado de la palabra. No me lo he inventado. Y muy probablemente lo dice Juan porque, bueno, sabemos que él habla de la intimidad del Padre, el Hijo. Creo que está, fíjate, Dani, por favor. Ahí, aquí mi asistente me está ayudando. Ya corregimos, amado. Perdón por ese error. Bien. 5:20. 5:20, no Primera de Juan o sí Primera de Juan. 5:20. Ok, bueno, ahí lo vamos a corregir. 5:20, gracias, pastor. Bueno, si alguien nos pregunta, ¿cómo conocemos a Cristo? ¿Verdad? Aprendiendo acerca de Él, ¿no? Por más que tengamos buenos deseos, tenemos que aprender. Mucha gente dice, yo quiero hablar inglés. Ustedes saben que soy profesor de inglés. Yo quiero hablar inglés, quiero conocer el idioma. Bueno, tenés que aprenderlo, ¿no? Porque tengamos buenos deseos de conocer a Cristo, tenemos que aprender, ¿no? Y sabemos que el aprender es un proceso en el que tenemos que ciertamente invertir tiempo para poder llegar a, en el caso del idioma, aprender la gramática, la pronunciación, los modismos, la cultura, ¿verdad? Tenemos que aprender de Cristo, ¿no? Ciertamente sabemos, como decía recién Ale, a través de Sonia, a través de las Escrituras, a través de la palabra, ¿qué dicen de él las Escrituras? Sabemos que desde el Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra está centrada en Cristo, ¿no? Y dan testimonio, la Biblia da testimonio de quién es Cristo. También por lo que otros nos han contado, aquellos que han sido criados en el Evangelio, que vienen de familias cristianas. Al principio obviamente no saben leer y conocen del Señor, de Cristo, porque los papás le hemos enseñado a nuestro hijito, ¿no? Quizás memorizado versículos, sabemos de él, hemos ido a la escuelita bíblica, no hemos podido leer todavía porque no hemos sido alfabetizados, pero por el testimonio de nuestros padres hemos aprendido. Así que podemos también, a través de la experiencia de otras personas, del conocimiento de otras personas que tiene el Señor, podemos aprender y saber de nuestro Señor. Así que estas son todas maneras diferentes en las que podemos llegar a conocer a Cristo. Ahora, brevemente, me ponía a pensar, ¿cuánto sé yo de Él? ¿No? ¿Cuánto como iglesia sabemos de Cristo? Y si bien toda la palabra habla y dice quién es Cristo, me tomé el trabajo de ver brevemente en un solo libro, en el libro de Juan, algunas de las declaraciones de Cristo con respecto a sí mismo, ¿no? Así que les voy a pedir que vayan anotando porque voy
brevemente le voy a pedir a varios si pueden buscar los siguientes versículos. A ver, Colo, ¿te animás a buscar Juan 5, 8, por favor? Luego, Priscila, que está ahí al lado, Juan 5, 21, por favor. A ver. Luego, Nilda, Juan 5, 22. Miren un solo libro todo lo que Cristo declara de sí mismo. Luego me gustaría, Pastor Pablo, Juan 19, por favor. Emilce Vilches, Juan 15, 15, por favor. Leda, Juan 6, 35. Cookie Galván, por favor. Juan 15, 15. Bueno, ese lo tienen dos personas. A ver, Cuquita, Juan 11, 25, por favor. Luego, Claudia Dilido, Juan 8, 12, por favor. Luego me gustaría, Anaí Almada, Juan 10, 11, brevemente. Javes, no sé si estás ahí. Juan 18, 37. Bien. Y finalmente, Guada, Juan 8, 24. Guada, bien. ¿Qué declaró Jesús con respecto a sí mismo? A ver, comencemos. Vamos a Juan 5, 8. ¿A quién se lo di? Lo había anotado y no me acuerdo ahora. Al Colo, que soy Dale, yo. Colo. ¿Qué dice Juan 5, 8? Juan 5:8 dice, Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Juan No. 5:8. A ver, perdón, 12:45. Estoy reescribiendo el Nuevo Testamento, perdón. No, Estoy por favor, diciendo hacer para, cosas. ¿cuál es? ¿Cuál A ver, es? Juan 12:45. Que él declara ser 45. 12:45, y ahí dice, y el que me ve, ve al que me envió. Perfecto. Bien, entonces él declaró ser igual a quien me envió, ¿no? Igual a Dios. Bien, gracias, Colo. Juan 5:21, ¿a quién se lo di? Yo, Mauri. Dale, vamos. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Bien, declaró ser entonces igual a Dios, declaró ser dador de vida. Número 3, Juan 5:22, ¿a quién se lo asigné? Mira, Mauri. Vamos, dale, Hilda, porfa. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Bien, ¿sabían eso que Cristo es el juez? Va a ser el juez de los hombres, él los va a juzgar. Gracias, Nilda. Número 4, Juan 19. Yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Bien, entonces Cristo declaró ser la puerta. Gracias, pastor. Número 5, Juan 15:15, ¿a quién se lo di? A mí, a Emilce. Vamos, Emilce, porfa. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¡Hijo, basta! Bien. A ver, bien. Él declara ser el camino, la verdad y la vida. Juan 14, perdón. Tipié mal. Pero sabemos que él declara el camino, la verdad y la vida. Debería haber chequeado los versículos. Juan 6:35, este sí estoy seguro que es. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Bien, entonces él declara ser el pan de vida. Juan 14:6, ¿qué dice Daniela Montión? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino por mí. Bien. También él declaró que era la vid verdadera. Juan 11:25. ¿A quién le asigné Juan 11:25? 11:25 tengo yo. A ver, Cuquita, por favor. Que dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que Bien. cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Excelente. Entonces él declaró ser la resurrección y la vida. Juan 8:12. Amén. Claudia. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Amén. Entonces él declaró ser la luz del mundo. Juan 10:11. Dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Declaró ser entonces el buen pastor. Javes, Juan 18:37. Sí, un segundo, acá lo tengo. Dijo, y le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres un rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para que se dé testimonio a la verdad. Bien, entonces él declaró a sí mismo que era el rey de los judíos. Y finalmente, Juan 8:24. Guada, ¿dónde estás? Por eso os he dicho que en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bien, entonces él declara que yo soy. Mire, mis amados, allí está la placa de todo lo que Cristo dice, narrado por Juan, ¿verdad? En un solo libro acerca de lo que él declara con respecto a sí mismo, ¿no? Y cuando veía todo esto, yo decía, ¿cómo estoy reflejándole? ¿No? ¿Quién sabe la etimología o el origen lingüístico, lo que significa la palabra cristiano? A ver. ¿Quién sabe qué significa cristiano originalmente? ¿Quién me puede dar esta definición? Creo que la palabra es pequeño Cristo. Perfectamente. Es decir, cristianos, pequeños Cristo, es decir, una réplica de quién era Él. Y cuando yo veía todo lo que Él dice, mis amados, con respecto a sí mismo, decía, ¿cuánto yo de todo esto lo estoy reflejando? ¿Estoy siendo yo un buen pastor? ¿Cómo estoy pastoreando a mi hijo, a mi familia? ¿No? La luz, ¿cómo estoy viviendo? Estoy viviendo en la luz. ¿Qué dice mi vida con respecto a la justicia? ¿No? ¿Estoy viviendo vida verdadera? Estas son algunas de las cosas que solamente Cristo declaró con respecto a sí mismo. Estamos viviendo la vida que Cristo personificó con todas estas cualidades que él mismo declaró, porque tenemos que dar respuesta a esta pregunta: ¿quién decimos que es Jesús? ¿No? Por eso es fundamental que lo lleguemos a conocer a él profunda e íntimamente, ¿no? Leí este pasaje que me llamó muchísimo la atención, que le voy a pedir a la pastora Cookie si lo puede leer. 2 Corintios, está allí, 5:16. Cookie, ¿lo podrías leer, por favor? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a alguien conocimos según la carne, según criterio humano, ya no lo conocemos así. Bien, entonces Pablo habla acerca de dos tipos de conocimiento, ¿no? Un conocimiento según la carne, aquí está otra traducción, según criterios meramente humanos. Dice que ya no lo conocemos así, a Cristo. Dice, y aun si a Cristo conocimos
o lo llegamos a conocer según criterios humanos, según la carne, ya no lo conocemos según esos criterios. ¿Cómo es que Pablo aquí habla de otro tipo de conocimiento, no según los criterios académicos, los criterios humanos, los criterios históricos, ¿verdad? Como creo que Ale decía, mencionaba, ¿no? O Sonia, no recuerdo. Saber acerca de otro conocimiento aún mucho más profundo a este. Hay una diferencia entonces entre conocer al Cristo histórico, que no está mal, ¿verdad? Conocer lo que Él hizo, ciertamente lo que Él dijo con respecto a sí mismo, según la carne, diría Pablo acá, o sea, con nuestra inteligencia, con nuestro entendimiento, el estudiar la palabra, que es sumamente importante para llegar a conocer lo que dijo, lo que hizo, pero también hay otro tipo de conocimiento más profundo, que es el que me gustaría ya en el resto de compartir con ustedes, poder dedicarle un poquito más de tiempo y que podamos compartir juntos el conocer al Cristo resucitado, es decir, conocer a Cristo no según lo que hayamos leído o nos hayan contado, sino según el Espíritu, es decir, por medio de la revelación del Espíritu Santo, ¿no? Y es aquí una palabra que la hemos escuchado muchas veces, ¿no? En la revelación de Cristo, conocer al Cristo no meramente en términos humanos, históricos, de la persona que Él que vivió, que caminó entre nosotros, como el personaje, diría, más importante en la historia humana, que está dividida en dos la historia, obviamente, por su existencia, que eso es importante, pero llegar a conocerlo a Él a través de la revelación, pienso que es aún más importante, ¿no? Pensaba cuánta revelación, cuánto conocimiento profundo del Cristo necesitamos. Sabemos qué significa revelación, ¿se acuerda? Nuestra hermana Nilda. Nilda, ¿nos podrías recordar qué significa la palabra revelación? Creo que la mencionaste hace un par de miércoles atrás o cuando compartiste hace un tiempito. Sí, revelación en realidad es quitar el velo, es decir, poder ver lo que es en realidad. Bien, ok. Entonces tenemos que ver que llegar a conocer a Cristo realmente como Él es decir, algo que estaba oculto, que no estaba evidente, que no era obvio, no correr ese velo para llegar a conocer tal cual Él es. ¿Y quién es el que nos da este conocimiento? ¿Quién es el que corre este velo? ¿Quién es el que nos da la revelación? ¿Qué les parece? Priscila, ¿quién es el que nos da esta revelación? ¿O qué es lo que nos da esta revelación? ¿Qué te parece? ¿Sería la revelación para conocer a Cristo? Exactamente. Yo creo que el Padre a través del Espíritu Santo. Perfecto. ¿Podés leer ese versículo, Priscila, ya que te tengo en línea? Sí, cómo no, Mauri. Por favor. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al uno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mateo 11:27. Perfecto, ¿no? Entonces aquí entendemos que este entendimiento espiritual, esto que se corra el velo, esto que ha estado oculto o escondido, este conocimiento del Hijo, viene a través de la obra del Padre, del Espíritu Santo, ¿no? Que Él es el que lo quiere revelar, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, es una decisión que parte del corazón de Dios poder llegar a conocer a Cristo íntimamente, ¿no? Como muy bien decías vos, Priscila, el Padre
nos da la revelación, ese conocimiento profundo de Cristo a través de su Espíritu Santo, ¿no? Y como leíamos, ¿se acuerda? En el versículo 17 de Mateo 16 que leímos al principio, lo que le dijo el Señor, ¿no? ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Colo, ¿podrías leer este versículo? Versículo 17 de Mateo, por favor. Dichoso tú, nadie te ha revelado esto sino mi Padre que está en los cielos. Que está, perdón, hay un error ahí, que está en el cielo. Entonces, ¿cómo es que Pedro pudo decir, tú eres el Hijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Quién se lo susurró al oído? ¿Quién se lo informó a Pedro? Sino el mismo Padre, ¿verdad? La importancia de la comunión con el Padre para que nos muestre la profundidad de la persona de Cristo, ¿no? Cuán importante es esto. Y la pregunta que el Señor me estaba haciendo en esta semana, a medida que me preparaba, es, se te ha revelado el Hijo, ¿no? Se nos ha revelado el Hijo. Y nuevamente, la palabra revelación no es, está asociada quizás a un trance o pienso que tiene que ver con justamente esto, el entendimiento espiritual profundo de quién es el Hijo, que esto lo da el Padre, o es el Padre el que comienza a correr este velo y poder llegarlo a conocer al Hijo cada vez más, ¿no? Y esta revelación, este corrimiento del velo, como decía Pablo a nuestros hermanos de Éfeso, Corinto, no recuerdo ahora, es este progreso, no, Éfeso, este progreso, esta línea continua de llegarlo a conocer a Él. Yo hoy, luego de casi 17 años de estar casado con Dani, puedo decir que la conozco mucho más que la conocía cuando nos casamos, ¿verdad? Mi conocimiento de ella y ella del mío ha sido un proceso. Pienso que con Cristo nuestra experiencia es similar, ¿no? A medida que vamos adentrándonos a medida que el Padre comienza a correr, a mover este velo de lo que estaba oculto, de lo que no teníamos un pleno entendimiento, ¿verdad? A medida que vamos madurando y vamos creciendo, el Hijo se nos es revelado por el Padre a través del Espíritu Santo. Es por eso que es tan importante este punto de entender que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para llegar a conocer las profundidades del Padre, ¿no? Yo provengo de un trasfondo eclesial donde se estudiaba muchísimo la palabra. Me parece que es algo muy importante, ¿no? Y habían estudios bíblicos y durante el año, es decir, un estudio sistemático y muy concienzudo de la palabra, ¿no? Que era maravilloso. Aprendí muchísimo acerca de Cristo, ¿no? Pero no lo había conocido en realidad. No, el Hijo no me había sido revelado. Sabía un montón de hechos históricos. Y el Señor me mostró que los fariseos también lo conocían. A ver, y pienso que ellos habían visto cosas que yo no había visto. Los fariseos, los escribas, habían visto muertos ser resucitados, ciegos ver, ¿no? Mudos hablar, leprosos. Es decir, los milagros sorprendentes que los fariseos habían visto, no los vimos nosotros, por lo menos yo no los he visto, ¿no? Así que ellos sabían mucho acerca de Jesús. Y como cristianos podemos saber muchísimo acerca de Jesús, pero no llegarlo a conocer a Él íntimamente.
Y es lo que me pasaba a mí. Era un buen religioso que conocía mucho acerca de él, pero lo conocía muy poco a él, porque no tenía esta revelación. El Hijo no me había sido revelado por el Padre, ¿no? ¿Está nuestro entendimiento del Hijo velado? Ciertamente en los fariseos estaba velado. Ellos veían estos milagros, pero no los reconocieron. Veían los milagros, pero no veían quién era el que hacía realmente los milagros, ¿verdad? Por eso me preguntaba, ¿hasta qué punto nuestro entendimiento del Hijo está velado, ¿no? Está cubierto? ¿Quién se acuerda la historia del camino a Emaús? A ver, quiero dejar de hablar yo un poquito más. A ver, ¿quién se acuerda de lo que pasó camino a Emaús, mis hermanos? ¿Quién le gustaría compartir? Alguien que no haya compartido todavía. A ver, Anaí, dale. Jesús había muerto, todavía no había resucitado, y los discípulos estaban muy tristes. Entonces, camino a Emaús, Jesús se les apareció, pero ellos en realidad no lo pudieron ver, no se dieron cuenta que era Jesús, se dieron cuenta después. Y es muy interesante, no me acuerdo qué discípulos eran exactamente, pero es muy interesante la declaración que hacen cuando saben que era Jesús el que se les había aparecido, diciendo, y no ardía nuestro corazón cuando Él estaba con nosotros, pero no lo pudieron ver a causa de la tristeza que había en ellos. Bueno, justo Jesús había resucitado en realidad, pero para ellos no. Bien, bien, gracias Anaí. Amados, ¿está velado nuestro entendimiento del Hijo? ¿Estamos no pudiendo verlo a Él? Porque es lo que le pasaba a nuestros hermanos. Los ojos de ellos, dice Lucas, estaban velados, mirá, para que no le conociesen. Miren ustedes, ¿no? Dice, el Espíritu nos revela al Hijo. En Lucas sigue diciendo, como muy bien explicaba Anaí, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, luego de haber estado caminando, no sé, algunos kilómetros, se sentaron a comer, tomó el pan y los bendijo y lo partió, ¿no? Y les dijo, y se los dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron. Mas él desapareció de su vista. Aquí vemos que podemos creer en Jesús, pero nuestro entendimiento puede llegar a estar velado, a estar entumecido o embotado. ¿Está velado, amados, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento? Muy bien dijiste, Anaí, la tristeza puede que nos esté velando el conocer a Cristo, puede que la angustia, quizás la ansiedad de esta pandemia, de la cuarentena, que bueno, paulatinamente, gracias a Dios, aquí en Córdoba estamos pudiendo tener un poco más de libertad. ¿Qué es lo que nos está velando nuestro entendimiento del Hijo? Las preocupaciones, quizás haya situaciones de incertidumbre. Eso me preguntaba. ¿Vamos a permitir que estas situaciones nos velen el conocimiento del Hijo? ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué es lo que dijo él? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? Puede que hayamos escuchado del Señor, hayamos leído de Él, sabido acerca de Él, ¿verdad? Y actualmente me doy cuenta, por lo que a través del ministerio y de mi relación con muchas personas, de que no crecemos espiritualmente porque no conocemos a Jesucristo por revelación. Lo conocemos solo de a oídas, ¿no? Al Cristo histórico, pero realmente no tenemos un conocimiento del Cristo resucitado, ¿no? No se nos ha revelado el Hijo. ¿Qué vela nuestro entendimiento? La religiosidad. Me puse a pensar, ¿qué es lo que nos está impidiendo? Como decían los fariseos. ¿Acaso ellos no podían ver los milagros que él decía, que él hacía, las
la sabiduría que él expresaba a través de sus enseñanzas. La religiosidad, hablo por mí, cuando de esa iglesia donde yo nací en el cristianismo, ¿verdad? Había tanta religiosidad que no lo podía ver al Hijo, ¿no? Allí encontré este pasaje, mira lo que dice Pablo. Tuki, ¿lo podrías leer, por favor? 2 Corintios 3:14. Sin embargo, el entendimiento, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy han puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado, porque solo se quita en Cristo. Entonces, ¿cómo se quita el velo? Estando en Cristo. Hay personas que yo escucho decir, yo hace 20 años que soy cristiano, soy de cuna evangélica, pero muchas personas a veces vivimos con velos, ¿no? No tenemos un entendimiento revelado de quién es Cristo. ¿Qué más vela nuestro entendimiento? Una teología defectuosa. ¿Qué es lo que significa una teología defectuosa? Tener creencias erradas con respecto a Dios. Por ejemplo, no me canso de escuchar esto, Dios es malo, Dios está enojado conmigo. ¿Qué les parece? Si sé que alguien es malo, ¿me voy a poder relacionar, me voy a querer relacionar con él o con ella, verdad? Dios me va a castigar. Quizás no lo decimos tan abiertamente, pero muy solapadamente. Son creencias que están por las experiencias que hemos tenido, ¿no? Con la paternidad de nuestras vidas. Algo que también he escuchado, no tengo o no merezco el perdón de Dios, ¿no? Personas que dicen, Mauricio, no te imaginas lo que yo he llegado a hacer en mi vida, cómo mi sexualidad, mis relaciones se han desbordado, que no tengo perdón de Dios, ¿no? Y si alguien piensa, bueno, Dios no me puede perdonar, ¿cómo piensan ustedes que esa persona se va a relacionar, ¿no? Por eso es importante que el Espíritu Santo nos muestre si tenemos en nuestro entendimiento de Dios, o entendimiento, nuestra relación con Dios, puede que haya puntos de creencias erróneas, erradas con respecto a quién es Él, y a quiénes somos nosotros en relación a Él, ¿verdad? Bueno, en realidad no creo que Dios tenga cosas buenas para mí. Esto lo he escuchado yo, hermano. No, esto es para los profetas, para los ministros, para los que están en la alabanza, pero nuevamente quizás no lo dicen abiertamente, pero sí lo piensan, ¿no? Sí lo creen, que Dios no tiene planes para él, planes de bien y no de mal para darles un futuro, una esperanza. Amados, todas estas creencias erróneas tienen que ser confrontadas, primero identificadas ciertamente a través de la obra del Espíritu Santo, a medida que conocemos de Él, de su palabra, a medida que nos relacionamos con otros hermanos, que puedan decir, ¿sabes qué? Te mereces cosas mayores. Dios tiene cosas mayores para ti. ¿Qué más vela nuestro conocimiento del Hijo? El pecado. El pecado pone un velo sobre nuestra experiencia con el Señor. ¿Qué hacemos si hay pecado en nuestras vidas? Bueno, aquí el escritor de Hebreos, que nadie sabe, algunos dicen Pablo, bueno, no sabemos quién es, pero dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante, ¿no? ¿Qué hacemos si tenemos pecado en nuestras vidas? Lo confesamos, porque Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Buscamos a un hermano, a una hermana en Cristo, y confesamos nuestros pecados, como dice Santiago 5:16, para que seamos no solamente perdonados, sino sanados, ¿no? Entonces tenemos un conocimiento acerca de Él, pero hay otro conocimiento más profundo, conociéndolo a Él. ¿Y cómo lo conocemos? Relacionándonos con Él. ¿Cómo estamos en nuestra relación con Él? Estamos hablando de Cristo y que este es el tiempo para profundizar en el Hijo, pero ¿realmente lo conocemos a Él? ¿Cómo nos estamos relacionando con Él? Y esto va a estar determinado también por las experiencias que hayas tenido con Cristo, ¿no? Y es maravilloso escuchar testimonios. Lamentablemente no tenemos el tiempo para
poder compartir, pero me edificó mucho, Colo, el video ese donde tú hablas de tu experiencia que tuviste con Cristo, ¿no? El testimonio tuyo y del resto de los hermanos es de mucho ánimo para el resto de nosotros y nos anima a buscar más de Él, ¿no? A través de nuestras experiencias que hemos tenido con Él, pero también es importante las que estamos teniendo con Él. ¿Qué pasaba? A ver, ¿quién se acuerda lo que el Señor durante los 40 años del desierto le proveía a su pueblo? ¿Qué comían? A ver, Emilce Vilche, ¿te acuerdas? ¿Me puedes repetir? Porque estaban tocando el timbre fuerte acá y no escuché lo último. Bien, durante los 40 años del desierto, ¿qué comían? ¿Qué les proveía el Señor? ¿Te acuerdas? A ver quién se acuerda, que se desmutee y comparta. ¿Qué comían durante los 40 años del desierto? Cualquiera. Desmutéese, por favor. Ellos recibían el maná. Bien. Pastor Juan Carlos, gracias. ¿Y qué pasaba? Bueno, los recibieron al cruzar del Mar Rojo y por 40 años tuvieron eso que por una vez el Señor derramó, o cómo era el tema. ¿Nos podés compartir un poquitito, Pastor? Bueno, era un alimento que recibían diariamente con una medida que era justo para alimentarse y no podían guardar para el otro día, sacar más de lo normal para comer, porque se agusanaba. Solamente el día viernes ellos retiraban el doble para no trabajar en buscarlo el día sábado. Y eso se Bien. mantuvo durante los 40 años. Bien. Y aquí me hablaba el Señor porque muchas veces queremos estar comiendo del maná que el Señor entregó hace un año atrás o 5 años atrás, ¿verdad? La experiencia que tuve en el pasado con el Señor, pero el Señor derrama su maná todos los días, ¿verdad? Estamos teniendo una experiencia periódica, diaria con Él. Vos bien dijiste esa palabra, diariamente, ¿no? ¿Estamos recibiendo de la vida diariamente o es, lo que Dios hizo, abrió el mar muerto, ¿no? Estamos teniendo esta experiencia diariamente con el Señor para poder estar comiendo ese maná fresco que Él tiene para nosotros, ¿no? ¿Estamos recogiendo ese maná cada día, iglesia? ¿O solamente lo recogemos los miércoles cuando tenemos reuniones o los sábados? Porque de acuerdo, si fuera por el mandato bíblico, ya para el jueves ya no tiene validez, ¿no es cierto? Se vencería, ¿verdad? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer, iglesia. ¿Cuánto estamos invirtiendo en esa relación para alimentarnos diariamente con Él? Y ya para ir finalizando, lo que me mostraba el Señor que tenemos que continuamente pedirlo, pedirle a Él que nos revele más del Hijo, ¿no? Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esto le dice Pablo a nuestros hermanos en Éfeso, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que tenemos que pedirle, y esta es mi oración, amados, que todos podamos pedirle al Padre, al Padre de gloria, ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuánto estamos pidiendo conocerle a Él? Estamos diariamente pidiéndole ese maná que viene de Él. Para crecer espiritualmente, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente,
pedirle que Dios abra nuestro entendimiento, nos dé revelación, nuestros ojos espirituales sean abiertos. ¿Para qué? Para conocer al Cristo resucitado. Nuevamente, no hay nada malo con saber de Cristo y leerla, muy por el contrario, es tremendamente vivificante, pero entendemos que es el Espíritu el que nos revela, nos hace vida esa palabra, ¿no? Invertir en nuestra intimidad con Él. ¿Cuánto estamos invirtiendo en nuestra intimidad con Él? Como yo les decía, hay muchas personas que quieren saber, uy, Mauricio, yo quiero saber inglés. Contame de ese cursito de 8 lecciones para que yo sea bilingüe y pueda viajar a Inglaterra. Y a veces yo les digo, ¿sabes qué? Vas a tener que invertir, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Qué cosas podemos llegar a hacer para conocerlo a Él? ¿Cómo es que podemos invertir? ¿No? Esta es una palabra que tiene un significado bastante profundo, sobre todo cuando estamos hablando de asuntos de reino, ¿no? ¿Cuánto estamos invirtiendo en nuestra intimidad con Él? Y esta semana, viendo un videíto, me hizo reflexionar. Y no sé si todos lo han visto, pero yo quisiera compartir con algunos de ustedes, los que no lo hayan hecho. Quiero compartirlo y luego poder tener un tiempo de adoración y compartir algunas ideas luego que veamos este videíto. ¿Y cuánto es que estamos invirtiendo en este tiempo de pandemia, ¿no? A ver, me escuchan todos ahí, ¿verdad? A ver, dejar de escuchar. Compartir acá. Bien. La semana pasada, Semillín aprendió que Jesús nos puede hablar de muchas formas y se propuso estar atento a escuchar su voz. Veamos cómo le fue. ¡Hey! ¿Cómo anda la semilla más popa del mundo? Hola, profe Claudia. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Jesús nos puede hablar de muchas formas, pero creo que esta semana no lo puedo escuchar porque estoy haciendo muchas cosas. ¿Qué cosa hiciste? Estuve jugando al fútbol. Estuve viendo la tele. También hice la tarea. Y estuve haciendo muchos dibujos. ¡Wow, Semillín! Sos una semilla muy ocupada. Sí, profe. Soy una semilla que le gusta hacer muchas cosas, pero creo que hice tantas que no pude escuchar a Jesús. Claro, Semillín. Pero Jesús es tan genial que Él nos puede hablar cuando estamos haciendo cualquier cosa, jugando, cualquier cosa. Pero ¿sabes qué? Para escucharlo hace falta una sola cosita. ¿Qué cosa tengo que hacer? Y hay que estar atentos y decididos a escucharlo. Y cada vez que estemos por hacer algo, jugar o cualquier cosa, le tenemos que contar a Él. Contátele a Jesús lo que estamos por hacer. Claro, Jesús es mi amigo, Él es tu amigo, Él es nuestro mejor amigo. Como Él es nuestro mejor amigo, le tenemos que contar a Él todo lo que hacemos. Y ¿sabes qué? Hay que leer y aprender la historia de la Biblia porque ahí está todo lo que Él hizo por nosotros. Y a Jesús le encanta que le adoremos, ¿sabías? ¿Adorar? No sé bien qué es eso. No, quédate tranquilo. ¿Querés que adoremos juntos? Sí. Busco la guitarra y volver un ratito. Yo voy a ir a buscar a 2 amigas que vos conocés y vamos juntos a adorar a Dios, todos juntos. Pero ¿sabes qué? Invita a un amiguito, así adoramos todos juntos. ¿Te parece? Dale, vamos. Sí, profe Claudio, vaya a buscarlas. Ay, yo también voy a invitar a mi amigo para que juntos aprendamos a adorar a Jesús. Bueno, gracias a los hermanos que hicieron el video.
vino justo como anillo al dedo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo? ¿Son cosas malas ver la tele, hacer las tareas? No, por supuesto que no. Hay muchas cosas buenas, importantes, pero que quizás no sean tan esenciales como intimar con Él, ¿no? Y aquí Semillín nos dio algunas pautas, ¿no? El tema de estar atentos, estar decididos, de escuchar su voz, de estar en relación con Él, ¿no? De contarle a Él todo lo que nos pasa, de venir a Él con nuestros dolores, tristezas, alegrías, ¿no? A través de la palabra, conocerlo a Él y a través de la adoración. Y antes de terminar, le había pensado de poder terminar en un tiempito con un tiempo de oración, pero me gustaría dar la oportunidad si alguien tiene algo para comentar, algo que quiera compartir, para ya poder entrar en un tiempo de adoración y luego cerrar con un tiempo de oración. Me gustaría que desmutee su micrófono, por favor, y que alguien quiera compartir algo, una observación, quieren acotar algo, lo pueden hacer, por favor. Adelante. Yo, Mauri, una pequeña, pero cuando vos usaste la palabra invertir, si bien es algo que es obvio, pareciera ser, pero cuando algo me parece tan obvio, acudo al diccionario, porque digo, algo debe haber en el significado, porque para mí invertir tiene que ver con un gasto no de dinero, sino de tiempo, o sea, una inversión implica un esfuerzo, pero dije, claro, qué tonta que soy porque invertir es esto. Entonces vi esta definición y decía, cambiar el orden, la dirección o la posición de una cosa por los opuestos. ¿Por qué aclaro esto? Porque no sé si a todos les pasó, pero yo cuando pensaba en invertir me imaginaba en eso, en el esfuerzo de tiempo, en el sacrificio, como si hiciera un negocio. Pero invertir, hoy por lo menos yo, me llevo, digamos, la enseñanza de que invertir tiempo en el Señor es eso, cambiar la dirección a la oposición de algo por lo opuesto. Y cuando yo tengo que buscar al Señor, tengo que cambiar, digamos, radicalmente mi tiempo de lo que antes hacía por pasar tiempo con Él. Si antes, no sé, veía mucha tele, hoy elijo pasar mucho tiempo con Él y aprender de Él, por darte un ejemplo. Entonces, quería agregar eso porque quizás les parezca una obviedad, pero para mí fue como bastante significativo, digamos, el haber buscado la palabra. Bien, gracias, Anita. ¿Alguien más quisiera compartir, comentar? Por favor, está abierto el espacio para que puedan, porque seguramente lo que ustedes tengan que decir es importante para nosotros. Alguna vez compartí esto, hermanos. Hace muchos años atrás fui con un conjunto evangelístico a predicar a Catamarca. Y estábamos alojados ahí en un hotel. Y bueno, estábamos en el lobby del hotel ya para salir a la prédica, que lo hacíamos en los barrios, en las plazas. Y el dueño del hotel estaba justo en el lobby. Y yo tenía una Biblia en la mano, una Biblia de cuero, me acuerdo. Y él me miró la Biblia y me dice, yo estuve en Barcelona, en el lugar donde se imprimió esa Biblia. Y yo agarré, la abrí y había sido impresa en Barcelona. Y me puse a hablar con él y me dice, dice, en mi casa tengo como 20 Biblias distintas, y pin, y pan, y pum. Bueno, estuvimos hablando bastante tiempo. Y me vino a la mente, cuando vos hablaste de conocer de Jesús, gente que lo conoce, pero que conoce de él, pero este hombre no lo conocía a él. Después, hablando intimando un poco más, él prácticamente despreciaba el mensaje de la Biblia. Aunque tenía un conocimiento teórico
Y eso me sirvió mucho en mi vida. Nunca me olvido de eso. Y veo que ese espíritu religioso que había en la época de Jesús muchísimo, inclusive aún en sus discípulos durante un tiempo, es tremendo, porque es como si reemplazara la figura verdadera de Cristo por otras cosas, ¿no? Y a veces nosotros, en el afán de hacer, en el afán de leer también muchas veces la palabra como quien lee un libro, ¿no? Un libro de historia, un libro de cuentos, nos olvidemos que detrás de cada palabra está el Señor, está Él. Y conocerlo a Él es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Amén. Amén. Gracias, Pastor Juan Carlos, por tus sabias palabras. Amados, ¿alguien más que quisiera compartir? Yo simplemente quiero compartir esto, que el mayor obstáculo en mi vida para conocer a Cristo ha sido el orgullo, el creer que no necesito. Y cuando realmente su gracia derribó, y lo sigue haciendo, ¿no? Derribando mi orgullo, es ahí cuando lo conozco más. Y cuando crece en mí la necesidad cada vez de conocerlo más. Así que conocer a Cristo es experiencia, es buscar esa experiencia diaria que surge de la necesidad profunda de Él. Para mí, no puedo decir un día no voy a invertir tiempo porque Él es la vida, o sea, no podemos hacer una abstracción y decir hoy invierto en respirar, mañana no. Conocer a Cristo es vivir eso. Gracias, Claudia. ¿Quién más, hermanos? Adelante, por favor, compartan. Una cosita muy simple que me gustaría compartir. Me quedó mucho el ejemplo que ponías de Donald Trump, ¿no? Y de que nosotros podíamos conocer de alguien y no conocer a alguien, ¿no? Y me ponía a pensar en ese caso, y me gustaría que hiciéramos esa pregunta para hacerlo didáctico, para hacerlo fácil, también para desnudar un poco y hacerlo más distendido al asunto de a quién nos gustaría conocer, ¿no? Y pensando en esas personalidades famosas, que cada uno haga su ejercicio ahí donde está, y que a quién le gustaría conocer, si tuviera que elegir a una persona, ¿no? O sea, una persona que, por lo cual, que fuera famosa, ¿no? Y tuviera que elegirla y decir, quiero conocer a tal persona, ¿no? Yo, digamos, tengo una pasión y me gusta mucho, o sea, ya no es tanto como antes, pero todavía me atrae el fútbol, ¿verdad? Y el otro día, para ustedes seguramente será tonto esto, pero quiero mostrarles que por ahí me interesa, ¿no? El otro día escuchaba una conversación de Messi y Agüero. Los tienen a los dos, ¿no? Messi y Agüero. Una conversación íntima de amigos, y me interesó mucho porque, digamos, pude ver que detrás de las grandes estrellas, los millones de dólares, la habilidad para jugar al fútbol, las cámaras, todo el glamour de sus esposas, de ellos, de sus hijos, detrás de las grandes casas, los grandes autos, hay dos tipos que son piolas, se ríen y la pasan bien, ¿verdad? Jamás podría yo acceder a conocerlo ni a Messi, ni a Agüero, aún el ejemplo que vos ponías, Mauri, como Donald Trump, o el ejemplo que se te haya ocurrido a vos, que estás ahí en tu casa, qué sé yo, no sé a quién se te ocurrió, pero hay un punto.
no lo podemos conocer por una cuestión de accesibilidad. Por más que yo me determinara a conocer a alguien como Donald Trump, de ninguna manera yo podría hacerlo porque yo no tengo acceso a él. No está dentro de mis facultades acceder a él. Y esa es la primera diferencia que yo marco en conocer de y conocer a, como compartías vos, Mauri. Nosotros podemos conocer no solo de un Cristo histórico, como decía, sino a un Cristo vivo, porque tenemos accesibilidad a él. Y lo segundo que me gustaría marcar es que siempre vamos a buscar conocer lo que nos interesa. Seguramente a muchos de los que están ahí en su casa les parece una tontera intentar conocer a un jugador de fútbol, porque quizás no sean jugadores de fútbol frustrados como yo. A mí sí me interesa, o quizá, no sé, veo a alguno, no sé, al Colo quizá le gustaría conocer a algún bajista famoso, o no sé, a Leda, una gran cantante, o a Anita, un gran educador, o no sé cuál puede ser su interés. El punto es que nuestro pensamiento, nuestro amor y nuestro interés está en Jesús, en conocer a Jesús, porque lo primero lo tenemos. El libre acceso está abierto por su gracia, ¿no? El punto es si yo tengo interés, si yo tengo amor por conocer de ese Jesús tan maravilloso del que hablaba recién Claudia, y que yo creo también que es vida, que es amor, que está abierto, ¿verdad? El punto es si yo tengo interés en conocerlo o no. De verdad que seguramente la persona que quiere conocer el Colo, yo no debo tener mucho interés, o mi papá, mi mamá, o Dani. No sé quién se le puede ocurrir a Dani querer conocer de la farándula, esa gente famosa, no lo sé. Watch my knee, watch my knee. Bueno, es muy espiritual ella, es muy espiritual, ¿no? Pero seguramente no va a ser mi gusto. Ahora, si somos todos del reino de Dios, el gusto nuestro tiene que ser conocer al que es el rey, al que es la entidad máxima, a ese gigante que algún día nos salvó. Eso solo. Bueno, amados. Mauri, Sí, adelante. ¿Quién más? Dale. yo quería decirte que varias de las cosas que vos hablaste despertaron interrogantes en mí, y sobre todo también lo que decía recién el Pablo del conocer a una figura, ¿no? Siempre el ejemplo está en una figura famosa, conocida, pero a mí me puso en jaque varias cuestiones que vos hablaste y que recién el Pablo mencionaba, porque el conocer a Cristo implica también, para mí, yo no solamente conozco a Cristo en intimidad con Él, sino que yo también conozco a Cristo en intimidad con mis hermanos, porque Cristo se nos revela a todos de diferentes maneras. Y muchas veces el compartir, el comer juntos, y no hablo de una comida física, sino del comer del pan de vida que cada uno posee de Cristo, también nos alimenta y nos hace conocer a Cristo. Y me ponía en jaque lo que decía el Pablo, porque primero creo que hablo por mí. Yo pregono en mi vida personal un hambre y sed por conocer a Cristo y un amor por conocer a Cristo, pero creo que en parte es parcial ese amor, porque no pregono con esa misma sed y pasión el querer conocer, por ejemplo, a mis hermanos. O sea, de los que estamos acá, algunos yo puedo decir que son mis amigos y en los cuales yo conozco en profundidad las cosas que les gusta, que les agrada, que viven en Cristo sus cosas buenas, sus cosas malas, las cosas que todavía no han logrado. Entonces, a mí generaba en mí esta controversia de darme cuenta de que si bien yo anhelo y busco a Cristo en mi intimidad con Él, no pregono lo mismo con mis hermanos. Y quizás para los pastores, por su función, o no quiero decir que se lo hagan por eso, pero quizás sea más fácil conocerlos a todos, porque
probablemente si alguien tiene algún inconveniente, algún problema, no me llame a mí, lo llame directamente a los pastores para contarles lo que está pasando y ellos tengan más conocimiento de la vida de todos los miembros de la congregación. Pero pensaba en esto, que qué importante el estar juntos y conocernos y pregonar, así como pregonamos conocer a Cristo o anhelamos conocer a Cristo, conocernos entre nosotros porque también somos portadores de Cristo. Entonces, las dos cosas que ustedes decían recién es como que despertó eso en mí, que yo no me había dado cuenta hasta este momento, por así decirlo. Y bueno, no sé si quería decir. Bueno, sumo algo. Bueno, no sé si quería decir algo, me dice. No, porque recién peleamos por quién iba a hablar. No. Solamente sumar, o destaco un punto que me quedé pensando, que hablaste, Mauri, sobre el Cristo resucitado. Y creo que cuando nosotros escuchamos de Cristo, estamos utilizando el espacio temporal de Cristo en la tierra. Entonces mucha gente te va a decir, sí, conozco de Cristo porque a mí me contaron que hacía milagros, vino a hacer esto y hizo lo otro. Y en realidad el conocimiento del Cristo que ascendió, el resucitado, es el que a nosotros nos hace trascender en el reino. Porque hasta que no ascendió, él era un hombre. Al ascender, se posicionó en el trono, al ascender, él le ganó la muerte, a la enfermedad, y ese Cristo resucitado es el quien nos da poder, gobierno y autoridad a nosotros. El conocimiento de ese Cristo, el asunto que muchas veces nos quedamos con el Cristo leyenda, el Cristo mitológico, por decirlo de alguna manera, el Cristo de historia, y el Cristo vivo, al cual no es escuchar de Cristo, sino experimentarlo, es un Cristo que nos trae resurrección, en todos esos aspectos que nosotros no teníamos vida, y nos permite Él, al conocerlo y el estar cerca, degustar de esa eternidad. Suena muy espiritual, pero cuando hablo de eternidad, hablo del estar por encima de la enfermedad, por estar entendiendo cómo son los recursos. Fíjate la babita, porque un segundo, porque la pipi va a prender fuego la casa en cualquier momento. Me olvidé, un segundo. Bueno, hija, bueno. Vení. Espera, mi amor. Perdón. Está enojada porque sacó el gato. El tema es que creo que eso es muy redundante, porque si en la iglesia, cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia, no hablo solamente de la congre, creo que nos compete a nosotros también. De algún modo, empezamos a celebrar que Él ascendió, descendió a lo profundo, se llevó la llave de la muerte y ascendió y se sentó en el trono. Y ese mismo, es el mismo que viene a nuestra casa a comer con nosotros, cambia nuestra concepción de quién es ese Cristo. Y para mí es muy relevante porque es lo que la expresión que utilizaste, ¿no? Escuchar de Él y conocerlo a Él, o sea, sentarse simplemente a degustar de su sustancia. Y para mí eso, en este tiempo, yo me di cuenta de que muchas cosas eran de oídas, que lo conocía de Él, que conocía qué había hecho, que era algo que vi en la tele, por decirlo, en la tele espiritual, que leí unos diarios de mi tiempo, que es la Biblia. Pero cuando lo experimenté, me di cuenta de que Él no me quería mostrar el que había caminado, Él no me quería contar de lo que había hecho, Él me quería mostrar de lo que es acá y ahora. Y el de acá y ahora es rey. El de acá y ahora está en lugares altos sentado y quiere transformarse en mi Uber para llevarme a Sion. O sea, Él dice, métete adentro mío y yo te llevo allá. Entonces, el otro día pensaba y simplemente, y cierro con eso, si no me cuelgo, pensaba, ¿no?, que el espíritu de Babilonia, de la religión, dice, hay un lugar alto para llegar, hagamos una cosa, construyamos algo, bien alto, a ver si puedo, ahorita mira la pipa, bien alto, hagamos una torre a ver si llegamos al cielo. Y de pronto viene Cristo y dice, fíjate, dentro tuyo está el secreto, en tu espíritu me metí muy dentro tuyo, si vos te metes dentro mío, yo te llevo a lugares que nunca viste, que nunca oíste. Y me pareció muy tremendo que mi reflejo para llegar a las alturas sería, humanamente pensando, sería mirar arriba, y en este tiempo de separación el Señor me enseñó a ver para adentro, y encontré al Cristo resucitado, al que tiene la resurrección, al que ascendió hasta lo más alto, superando los cielos de los cielos,
y entender que Él traspasa esos cielos para mostrarme esa eternidad, para mí me parece, en mi punto de vista, una gran revelación a mi vida en este tiempo. Amén. Gracias, Mati. Bueno, ¿quién decís que es Jesús, iglesia? Es la pregunta que me dijo el Señor. Mauricio, ¿quién decís que soy? ¿Cuánto de lo que, la manera como respondamos esta pregunta va a estar determinada justamente por nuestro nivel de conocimiento, y no ese conocimiento necesariamente histórico, mitológico, no me gusta esa palabra, sino ese conocimiento real, el conocimiento revelado de Jesús, del Cristo resucitado, ¿no? Nuevamente es importante, como comentaba el pastor Pablo, desear, y me gustaría poder terminar deseando y pidiéndole al Señor, porque podemos desear y quedarnos sin hacer nada. Tenemos que activar para poder que esos deseos, poder caminar, para poder alcanzar eso que estamos deseando, ¿no? La adoración tiene un rol crítico y fundamental en poder llegarlo a conocer a Él más profundamente. Y esa revelación nuevamente no es un trance en el que uno entra, es una experiencia real con la persona, y es tan poderoso lo que sucede en la adoración, que es una de las maneras, como decía Claudio a Semillín, decía, vamos a adorarle, vamos a escucharle en adoración, vamos a decirle en adoración, vamos a expresarnos en adoración, vamos a dejar que Él se exprese, ¿no? Así que me gustaría terminar con un tiempo de oración, una adoración una canción que me gusta mucho, quizás todo el mundo la conoce, pero quizás no conozca esta versión, muy probablemente, que cuando esta semana me puse a adorar, dije, bueno, le pidamos al Señor, ¿no? Quiero conocerte más, quiero llegar a profundidades en vos, Señor, que no conocía antes. Pero nuevamente con meros deseos esto no va a suceder, al menos que no invirtamos. Así que ponete cómodo para poder en este momento buscarlo a Él, poder meternos en Él y pedirle, Señor, yo quiero conocerte más, quiero llegar a las profundidades de tu corazón. Amén. Está sentado sobre o trono, ao
que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Cada dia mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Señor, en esta hora decimos que te queremos conocer. Queremos llegar a intimar más profundamente contigo, Señor. Queremos ir más profundo en ti, Señor, como adoramos, Señor, ir más y más en ti, Señor. Llegar a descubrir
áreas y facetas de tu corazón, Señor, desconocidas por nosotros hasta ahora. Por eso, Espíritu Santo, queremos pedirte en esta hora como iglesia que sigas corriendo estos velos que impiden llegar a conocerte, Señor, profundamente. Señor, en esta hora queremos deponer todo aquello que nos impide verte, Señor. Llámese que sea la religiosidad, Dios, el activismo cristiano, nuestros ministerios, Señor, todo aquello que nos esté impidiendo, ahora te lo entregamos a ti, Dios. Padre, lo dejamos a los pies de la cruz. Así como Semillín, Señor, que no había tenido tiempo de escucharte, te pedimos que en este tiempo todavía de cuarentena, Señor, podamos profundizar en el real conocimiento de quién tú eres, Señor. Que podamos ser sabios y estratégicos, Dios. Danos esas estrategias, Espíritu Santo, para quizás el poco tiempo que unos tienen, buscarte a ti, Señor, estar contigo, escuchar tu voz, Señor, poder adorarte, poder relacionarnos más íntimamente contigo. Señor, queremos dar una respuesta certera a esta pregunta de quién decimos que eres tú, Señor. Y no queremos solo con palabras decir quién tú eres, sino con nuestras vidas a través de los frutos. No negar quién tú eres, sino demostrar y afirmar que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que tú eres la luz, que tú eres la vida, la resurrección. Padre, queremos vivir más profundamente a partir de ese Cristo resucitado, de esa vida que Él conquistó, poder continuar conquistándola nosotros a medida que nos adentramos a tu corazón, Señor. Queremos llegar a conocerte más profundamente, Dios. Quiero dejar abierto este tiempo si algunas otras personas pueden orar. Por favor, pueden desmutear y expresar lo que hay en su corazón al Señor en oración. Señor, queremos conocerte tal cual sos. Y creo que no nos va a alcanzar la vida en esta tierra para seguir conociéndote, porque sos tan grande, tan hermoso, tan perfecto, tan maravilloso, tan único. Pero ayúdanos a separar tiempo para estar con vos, para intimar, para escucharte, para callarnos un poco y escucharte más, para decirte lo mucho que te amamos, Señor, pero también escucharte en lo que vos querés decir a nosotros, en lo que querés enseñarnos, en lo que querés regirnos, en lo que querés guiarnos. Señor, solamente te queremos decir, o al menos yo te quiero decir esto en esta hora. Quiero decirte que te amo. Quiero decirte que no puedo imaginar una vida sin vos y que quiero conocerte más, como cantábamos recién. Y
y que me despojo de todo aquello que pueda impedirme el conocerte voluntariamente, porque es impagable el conocerte, el saber, el estar en comunión con vos, Señor. Gracias, 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 porque un día pronunciaste mi nombre para que pudiera ser esa elegida que te conozca, que te siga, que te ame, que te sirva. Te adoro, Señor, te adoro. Sos lo mejor que me ha pasado y me pasa en mi vida. Gracias, Señor. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo, porque cuando frenaste todo, Señor, pensabas en nosotros. Señor, y en esta noche yo te quiero dar gracias porque en estos días he aprendido a mirarte de otra forma. Gracias porque siento que tus ojos, Señor, se han posicionado de una forma especial encima de cada una de las familias, Señor. Gracias porque este tiempo ha sido para conocerte, para conocerte de otra forma, Señor. Gracias porque también me estás enseñando a poner las prioridades de acuerdo a lo que vos querés, Señor. Gracias porque separaste este tiempo maravilloso para solamente tener tiempo para vos, Señor. Porque todo lo que hacemos en el día es de acuerdo a lo que vos querés, porque podemos preguntarte aún más veces, Señor, si querés tal o cual cosa. Gracias porque dependemos de vos. Gracias porque, como decía, Señor, tus ojos están posicionados de una forma especial y siento que en este tiempo, Señor, tus manos están sobre cada familia, están moldeándonos, Señor. Gracias porque acomodas nuestros pensamientos. Gracias por este tiempo que podemos ver a Jesús y podemos, Señor, tratar de cada día acercarnos más a su corazón. Señor, yo te pido que en este tiempo que queda de separación sea para eso, para unirnos más a tu corazón, para ser más parecidos, Señor, en cuanto a los pensamientos, al carácter, a las actitudes que tenemos, más parecidos a Jesús. Gracias porque pensaste en nosotros, gracias porque nos señalaste un día, gracias por tu amor tan inmenso, Señor. Gracias porque es tan especial este tiempo para nosotros, es tan gratificante. Te damos gracias, Señor, una y otra vez por este tiempo que vos separaste para nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos, te doy toda la gloria, Señor, que vos te mereces. Señor, quiero bendecirte también juntamente con mis hermanos, adorar tu nombre, Señor, y con la enseñanza que hoy, Señor, aprendimos. Recordé, Señor, que por muchos años, como decía Mauri, Señor, y compartían los pastores, te había oído, como dice Job, pero hasta que un día mis ojos te llegaron a ver, Señor. Te revelaste a mí, Padre Santo, por eso es que te alabo. Y también creo firmemente, como es mi caso, Señor, que mi fe y mi continua búsqueda en vos, hacia vos, va a estar anclado, Señor, en la experiencia personal que tuve con vos. Por eso hoy, Señor, alabo y te conozco como mi restaurador y como mi sanador hasta el día de hoy, Señor. Te pongo ese nombre. Eres restaurador y eres sanador. Te alabo, Señor, porque ahora, más allá de lo que uno ha aprendido bíblicamente, teológicamente, en seminarios, Señor, puedo conocerte, puedo intimar con vos, puedo tomar un café, puedo decirte, puedo escucharte, puedo hablarte. Y tú me nutres, Señor, hoy, no como el Dios lejano, sino como ese Dios bien cercano que un día tocó la puerta y está con nosotros, está conmigo cenando, cada día viviendo con Él y me permite conocerlo. Gracias, Señor.
Gracias, te alabo por eso, te glorifico y exalto tu nombre, Señor, juntamente con todos aquellos que hemos tenido experiencias muy cercanas, muy personal con vos, que has marcado nuestra vida, Señor. Y aún, Señor, me prometes que puedo conocerte más, que si clamo me vas a mostrar cosas grandes y ocultas que yo no conozco, Señor. En ese Dios creo, y a ese Cristo quiero conocer más. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das de presentarnos delante de tu trono con confianza. Esa oportunidad que no debemos pedir turno, siempre estás alerta, siempre estás con nosotros. Señor, sos un Dios tan grande, que realmente creo que cuando la palabra dice, esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el Dios verdadero. Creo, Señor, que solamente en la eternidad, cuando ya tengamos tu mismo conocimiento de todas las cosas, como vos prometes, ahí solamente lo vamos a poder hacer integralmente, totalmente. Pero, Señor, cada día un poquito más. Queremos acercarnos a ti, queremos imitarte a ti, queremos ser un poquito cristianitos más elocuentes, en que podamos vivir en este mundo reflejando tu palabra, reflejando tu voz, reflejando tus acciones. Señor, estamos contentos con vos, muy contentos con vos. Sos un Dios tan grande, y sin embargo prestas el oído a nuestro clamor, a nuestra necesidad, a nuestra alabanza. Te adoro con todo mi corazón, Señor. Eres lo más precioso. Todo mi bien, Señor, desciende de tu mano. Gracias, mi Jesús. Eres todo para mí. Amén. 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 Finalmente quería, antes de despedirnos, dejarles esta palabra de ánimo, Isaías 55, 6 al 8. Busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que puedan imaginarse. Amén.